Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Es un gusto estar acá. La verdad que estoy muy contenta por participar del seminario. Y muchas gracias a Gabriela y a Jorge por hacer que esto sea posible. Así que bueno, vemos cómo nos va ahora con la sanción y la disuasión. Pero bueno, como tengo tiempo limitado, me piden entre 15 y 20 minutos, pensé un poco en ponerlos en contexto sobre el porqué de los daños punitivos, un poco, o qué es lo que me interesa y un poco cuál es la audiencia de este trabajo, y algunos de los puntos que no son tan evidentes o tan obvios del artículo, asumiendo un poquito que han podido leerlo algunos con mayor tiempo o menor tiempo, pero con alguna cierta exposición al artículo, marcar los puntos que no son tan evidentes, que me parecen interesantes, así luego pasamos, si les parece, a la discusión del artículo. Bueno, básicamente daños punitivos, el porqué de los daños punitivos, y básicamente estamos frente a una figura claramente de contorno, una figura que tiene características que la asemejan al derecho público o al criminal, que la asemejan al derecho privado o al derecho de la responsabilidad civil, si se quiere, y que presenta una combinación que yo le llamo un poco explosiva, que es esta idea de la sanción y la disuasión, en el marco de una idea clásica del derecho privado al derecho civil. ¿Y por qué digo que es una combinación un poco explosiva? Porque si pensamos en el derecho privado o el derecho civil clásico, sobre todo de corte continental, es un área que está específicamente anclada en la idea de la reparación, en la idea del resarcimiento. Y en donde la idea de disuasión, en la idea clásica, juega un rol más bien accesorio, y la idea de sanción genera una cierta reticencia, ¿no? Suena como una especie de invasión hacia un ámbito que no es naturalmente el ámbito, digamos, de la sanción. De esta manera, esta tensión entre sanción y disuasión que traen los daños punitivos presenta ciertos problemas para las teorías clásicas de responsabilidad civil. Eso por un lado. Por el otro lado, otra cuestión que me parece interesante es que el interés, digamos, o el atractivo de los daños punitivos, o por lo menos lo que despertó mi interés, fue un poco analizar el estado de la discusión o las características de fisonomía de las discusiones en los sistemas continentales acerca de los daños punitivos, ¿no? Discusiones que hoy están en marcha y son bastante frecuentes en general en Europa y en Latinoamérica, el tema de si conviene o no conviene introducir los daños punitivos en los sistemas continentales. Y del análisis de la fisonomía de esas discusiones advertí ciertos problemas, inconsistencias, contradicciones, que me llevaron directamente a analizar cómo era el estado de la situación del debate en el lugar de origen, ¿no? Porque no nos olvidemos que todas estas discusiones de los sistemas continentales están mirando a la práctica y a la teoría, a las discusiones en Estados Unidos, ¿no? Y en Estados Unidos, ¿por qué? Porque es uno de los sistemas del common law que realmente captó la figura y que realmente lo puso en práctica, ¿no? Si comparamos con los otros sistemas anglosajones, incluso la misma Inglaterra, que es de donde la toma Estados Unidos, no tiene el nivel de desarrollo y la amplitud con la que se aplican en Estados Unidos. Entonces, la mirada de la mayoría de las discusiones de los sistemas continentales es hacia la práctica y el desarrollo de la teoría en los Estados Unidos. Y lo que se advierte en la práctica de origen es un poco lo que trato de reflejar en el artículo, y que es superposición de los debates, una contradicción, poco deslinde, individualización entre cuáles son estas ideas de sanción y disuasión, ¿no? Y esto tiene una explicación que no surge, digamos, evidente en el artículo, que tiene que ver un poco con, por un lado, la influencia del análisis económico del derecho en Estados Unidos, en el derecho de daños, que si bien se manifiesta en los 60, en lo que es el derecho de daños, se profundiza desde los 70 en adelante, y la reacción a estas teorías instrumentalistas del análisis económico del derecho, en lo que respecta al derecho de daños, viene de la mano de las teorías de justicia correctiva, ¿no? Teorías más bien ontológicas que buscan justificar la responsabilidad civil, la justificación, digamos, moral, ontológica de la responsabilidad civil, que eran la reacción ante estas teorías instrumentalistas. ¿Qué pasa con los daños punitivos en esta puja? Quedan fuera
del debate. Y de ahí viene uno de los elementos del subdesarrollo de la figura. Las teorías de justicia correctiva no pueden dar cuenta de esta idea de sanción en el ámbito de la responsabilidad civil, y el análisis económico del derecho está focalizado en estas, que está un poco puesto en el tercer modelo, en esta idea de los daños punitivos como una herramienta al servicio de la eficiencia, ¿no? Es decir, que no está interesado en este tipo de debates acerca de cuánto queremos de sanción o no, o de disuasión en nuestro derecho privado. Entonces los daños punitivos quedan como una figura que sufre un subdesarrollo a nivel de lo que es la reflexión teórica, ¿no? Y esto se observa en el trabajo académico en Estados Unidos sobre la temática que muestra todos estos problemas que yo traigo a colación. Bueno, ya me parece que queda claro entonces que un poco la audiencia que me interesa con este artículo es un poco tratar de brindar un aporte sustancial o elementos de análisis para iluminar estas discusiones que están teniendo lugar en los sistemas continentales y un poco aclarar el panorama que aparece entremezclado y con esas contradicciones en el sistema de origen, ¿no? Todos los problemas que trae aparejado el préstamo de instituciones, no voy a entrar, digamos, en esta cuestión, pero además de todos los problemas que tiene el tomar instituciones extranjeras y querer insertarlos en un sistema, digamos, de origen, además de eso, en el caso de los daños punitivos nos encontramos con estos problemas interpretativos que tienen lugar que se terminan distorsionando, digamos, estos debates debido a la complejidad de las prácticas y las discusiones en el lugar de origen. Bueno, básicamente entonces lo que propongo es tratar de deslindar estas ideas de sanción y disuasión y decir, bueno, un momentito, estamos todos de acuerdo acerca de que los daños punitivos cumplen esta función, son estas condenas extracompensatorias que tienen esta función de sancionar y disuadir determinado tipo de conductas, pero una vez que entramos a analizar más en fino qué es, a qué nos referimos cuando hablamos de sanción y disuasión, nos encontramos entonces con que hay posibles entendimientos alternativos y que son diferentes y que se justifican de manera diferente y que resuelven problemas diferentes o que pueden ayudarnos a resolver problemas diferentes y que por lo tanto parece necesario distinguirlos y explicarlos, ¿no? Ir al fondo de cada una de estas posibles o alternativas posibles de sanción y disuasión para aclarar, digamos, el panorama. Y eso es un poco lo que me ocupo de hacer, presentando una idea de sanción privada, una idea de sanción social, que vamos a ver un poco qué significan, y una idea de disuasión óptima. Los puntos que no están tan evidentes en estos tres modelos, que asumo un poco más o menos visto de qué se trata cada uno de ellos, es si uno corta transversalmente las discusiones que están detrás de cada uno de estos modelos, tienen que ver con cuál es el espacio de la sanción o de la disuasión en el ámbito del derecho privado y hasta dónde, ¿sí? ¿Cuáles son los límites? Es decir, cuando uno piensa en una idea de sanción privada, que como está explicada, digamos, está fundamentada en una idea de vindicación, en una idea de invasión a la dignidad, en una idea de una retribución privada más bien individual o relacional, que esa es la que funda, digamos, el primer modelo. Nos preguntamos, la pregunta sería, ¿queremos este rol de sanción al derecho privado? ¿Y hasta cuándo? Es decir, ¿qué tipos de conductas y qué tipo de conductas reprochables, digamos, queremos que sean resueltas o sean tratadas, digamos, de esta manera? Lo mismo nos pasa cuando vemos el modelo de sanción social, ¿no? Y allí pensamos también si esta idea de retribución pública que está latente, digamos, en este modelo y que importa perseguir un interés social en esta idea de sanción de estas prácticas que son agregadas y que se caracterizan justamente por no ser relacionales ni individuales. Fíjense que aquí, en este segundo modelo de sanción social, estamos frente a un contexto más bien colectivo, ¿no? En donde los daños punitivos cumplen otra función y también tenemos que ver los límites, hasta qué punto queremos sancionar este tipo de prácticas de colocación de productos en el mercado con indiferencia, hasta dónde estamos dispuestos a llegar en esto en el derecho privado. Y en la disuasión no sucede otro tanto, hasta qué punto estamos dispuestos a prevenir estas prácticas, y eso, ¿no? La disuasión óptima, es decir, este elemento que nos está marcando
el límite, que es la eficiencia, es eso lo que queremos o no queremos introducir en el derecho de daños. Otra de las cuestiones que también corta transversalmente los modelos tiene que ver con esto de que parece ser que en los distintos tipos de modelos podemos ubicar distintos tipos de relaciones de poder entre las partes, en donde los daños punitivos pueden ser entendidos quizás que como una herramienta equilibradora. Entonces, si pensamos en el segundo modelo, por ejemplo, en donde de un lado tenemos a una corporación, a un proveedor profesional de bienes y servicios, que coloca estos bienes con menos precio en el mercado, pensamos en una relación de poder que está fundada en un desequilibrio que es estructural, ¿no? De por sí el proveedor profesional va a tener mejor poder de negociación, de información por sobre el consumidor, ¿no? Un mismo tipo de desequilibrio estructural se ve en el margen, en el modelo de la disuasión óptima, ¿no? En donde también encontramos con este tipo de proveedores profesionales de un lado y consumidores o sociedad consumidora, si se quiere llamar, del otro lado. Y en el primer modelo, en donde invocamos esta idea de reivindicación, esta idea del derecho de la víctima a no ser tratado en la forma en que ha sido, y este derecho a vindicar su igual valor moral relativo frente a aquel que se alega esa superioridad, que es la idea fundante del primer modelo, también advertimos una cierta relación de poder o de desequilibrio en donde alguien que se arroga una superioridad relativa respecto de la otra parte de la ecuación. Así que podríamos también ver que transversalmente podemos pensar en una herramienta equilibradora. Si vos me avisás cuando esté cerca del tiempo, me ayuda. Otra cuestión importante también es que casi todas estas propuestas están marcando una cierta insuficiencia del sistema resarcitorio. ¿Y por qué digo esta cierta insuficiencia del sistema resarcitorio? En el primer modelo pareciera ser que la reparación o el resarcimiento no es suficiente, que hay algo más, hay una intuición de que la víctima requiere algo más que la condena, por ejemplo, por daño moral, ¿no? Que la condena resarcitoria. Y esto lo muestra el ejemplo que presento, digamos, en el primer modelo. Es decir, que ahí está esta idea de, parece ser que el sistema resarcitorio no es suficiente, o por lo menos no da respuesta a este tipo de conductas reprochables y estas situaciones en donde parece ser que las víctimas quieren un algo más, que quizás pueda suplirse o llevarse a cabo o satisfacerse a través de los daños punitivos. En el segundo modelo sucede lo mismo. Aparentemente el sistema de responsabilidad civil o el sistema resarcitorio no está preparado para resolver estos casos en donde tenemos estas prácticas agregadas de un lado y en donde hay una idea de desaprobación social, de que como sociedad queremos manifestar la desaprobación social respecto de esas conductas de los proveedores. Y si las condenas por daños no son suficientes, acá hay un algo más, hay una idea de reproche que vale la pena mirar o indagar, ¿no? Y también hay una idea de expresar que este tipo de conductas deben sancionarse y que como sociedad desaprobamos, ¿no? Es esta idea de afirmar el compromiso, los compromisos morales y legales como sociedad, ¿no? Frente a estas prácticas. Y parece ser que ahí el sistema resarcitorio también se queda un poco corto. Y en el tercer modelo, fíjense que la insuficiencia del sistema resarcitorio viene de la mano de corregir las prácticas del mercado, ¿no? Y en el tercer modelo, la insuficiencia está marcada por decir, bueno, a nosotros lo que nos interesa es lograr disuasión óptima, nos interesa que los proveedores estén motivados, que sus actividades estén motivadas de una manera que sea eficiente, ¿no? ¿Y esa manera eficiente qué significa? ¿Queremos que causen daños o no? Sí, queremos que causen daños y hay que causarlos. ¿Y qué nos indica esto? La eficiencia, ¿no? Ese es el punto de atención. Y el sistema de daños resarcitorio no nos sirve, es insuficiente. ¿Y es insuficiente por qué? Porque de hecho no se pagan todos los daños que se causan. El punto de partida es este. Si nosotros pagáramos todos los daños que causamos, si los proveedores pagaran todos los daños que causan, ahí estaríamos en un equilibrio eficiente. El hecho es que las deficiencias propias del sistema resarcitorio
que básicamente hay daños que no son fáciles de detectar y que de hecho este tipo de prácticas puestas en marcha por los proveedores profesionales y demás, sobre todo en productos defectuosos y demás, se caracterizan por eso. Ellos son quienes tienen la información, quienes manipulan, si se quiere, una palabra un poco fuerte, pero quienes utilizan esa información y deciden qué brindan y qué no brindan información a los consumidores. Y esto lo ven en el caso del Ford Pinto, en el caso del BMW, etcétera, etcétera, en donde claramente pueden especular con que no van a pagar los daños que realmente causan. Y la insuficiencia viene de este lado, no es fácil detectar que uno ha sido dañado, no es fácil detectar. Una vez que se detecta, no todos los daños, o sea, no todo se demanda, y luego muchas veces las sumas son de umbral, son pequeñas, entonces no hay motivación o incentivos para iniciar este tipo de acciones. Y por otro lado nos encontramos con que muchas de las demandas que de hecho una vez que se detecta, una vez que se demanda, pueden no proceder por muchas cuestiones que tienen que ver de cómo se litiga el caso, de la prueba, etcétera, etcétera, ¿no? Que no tienen que ver necesariamente con que no haya un mérito en la acción, sino con cómo se llevó a cabo ese proceso de daños. Entonces nos encontramos con un sistema resarcitorio que en esta tercera idea, aparece también deficiente. Y los daños punitivos acá, que le podemos llamar como quieran, porque para el tercer modelo, lo importante del daño punitivo es que es una herramienta que nos permite lograr una disuasión óptima. No importa, le llamemos daños punitivos, llamémosle como quieran, en este ámbito lo que nos importa no es, y esto es súper importante en relación con los otros dos modelos, no es el reproche de la conducta. No nos importa el reproche de la conducta. Acá no estamos hablando de ideas de retribución, ideas de sanción. Esto no es lo que nos preocupa. No me importa si hay invasiones de dignidad o si la sociedad en sí manifiesta esta desaprobación social frente a esta conducta, sino que la idea de la sanción en este tercer modelo es la idea de la sanción como un precio. Es la idea del costo. Es decir, llamémosle daño punitivo, llamémosle sanción, llamémosle como le llamamos, es una herramienta que nos dice que hay un costo que las empresas tienen que considerar cuando se ven amenazadas por una condena por daño punitivo. Directamente introducen este costo en su ecuación de costo-beneficio y van a ajustar sus decisiones para llegar a los niveles óptimos. En los otros dos casos, en los otros dos modelos, nos interesa el reproche. Los otros dos modelos están anclados sobre una idea de aquí hay un valor de la sanción y no queremos ver a la sanción como un precio o como un costo. Lo que queremos ver es que hay conductas que como sociedad queremos indicar que son reprochables y que no queremos que se vuelvan a repetir en el futuro, respecto de quién lo realiza como de terceros. Y de ahí, estoy cerca, bueno, y de ahí entonces se conectan estas dos ideas de retribución privada y de retribución pública que forman esta idea de reproche, esta idea de sanción. Voy cerrando entonces para que podamos abrir a la discusión. Bueno, básicamente esas son las cuestiones que no surgen tan evidentes, pero que quizás que permite un poco poner en conjunto, digamos, estas tres alternativas teóricas que presento. Y bueno, ahora seguimos, si quieren, en la discusión. Sí. Juan Carlos, ¿cómo podemos votar? Sí. Muchas gracias. ¿Tres participaciones? Como quieran, Sí, como vos tres creas. participaciones. Si llego a Juan Carlos, Germán y Rodolfo. Juan Carlos. Guadalupe, en primer lugar, muchísimas gracias por el documento que nos has presentado. Muchísimas gracias por enviarlo con bastante tiempo. Muchísimas gracias por hacer referencias al derecho mexicano en relación con la sentencia de la Suprema Corte. No te hagas ilusión con la sentencia de la Suprema Corte, es muy mala. Déjame... muestra algunos de los problemas que... No, es más primitivo que eso. Sí. Es mucho más primitivo que eso. Muestra que los jueces no entienden mucho el tema de la responsabilidad. Y te lo agradezco porque es un tema lindo en el ámbito del derecho civil, de la filosofía y de los economics. Y la verdad es que te encuentro muy valiente porque te has metido... Esto es casi como querer subir el Everest por el lado ilógico. ¿Sabes que cuando tú quieres subir el Everest, si te vas por el lado ilógico, te encuentras con una pared en ángulo de 90 grados de 70 metros? Y nadie, hasta el día de hoy, nadie lo ha podido hacer. Los únicos que lo hicieron fueron los chinos, pero pusieron una escalera.
Y la duda es si Irving y Hicieron Mallory... trampa. Claro, hicieron trampa, y todos se apoyan en la escalera para subir. Y Irving y Mallory fueron los primeros, no se sabe si llegaron o no, en 1929, porque murieron, pero no se sabe si subiendo o bajando, se toparon con esa pared, entonces se cree que no llegan. Y yo creo que lo que tú has hecho es eso, te has tirado por ese lado. Dicho esto, viene la crítica. Bien. Mi problema con tu artículo es el siguiente. No me voy a referir al tercer modelo porque el Loan Economics requiere más análisis, más estudio, más conocimiento de mi parte, y porque creo que se escapa efectivamente a la dinámica que has desarrollado en los dos primeros modelos, más al modelo, digamos, de derecho privado. Mi problema es que tú tomas la clásica posición externa del derecho civil, ¿no? Digamos, estoy pensando en Weber, ¿no? No tomas el punto de vista interno, o sea, lo que ha caracterizado la tradición del derecho civil. Y yo siento, puedo estar equivocado, yo sé que tú sientes algún desprecio, puedo estar equivocado, por esa larga tradición de ver el derecho civil como una relación de vis-a-vis. Y siento que tu trabajo tiene dos discursos que son distintos. Uno es en la literatura inglesa y el otro es la literatura en español. En la literatura inglesa, en principio, no tengo reparo, pero no me queda tan claro con quién quieres dialogar cuando introduces la literatura española. Porque si quieres dialogar solo con la doctrina argentina, yo creo que te quedas corta. Y te quedas corta porque, en mi opinión, la doctrina argentina no es la más relevante en derecho civil hoy día. Es decir, si tú querías discutir este tema desde el punto de vista dogmático serio, tenías que haber ido a discutir con los catalanes, con Indret, con Pablo Salvador. Pablo Salvador tiene un libro que se llama Prevenir y Castigar, y a mí me parece insólito que no aparezca acá, porque toda la tesis, la tercera tesis de Prevenir y Castigar es que podemos disociar prevenir y castigar, no tenemos que manejarlos juntos. Entonces, la intuición que tú hablas de Alsina, de Bustamante, es que no es una intuición, digamos, es que esa es la razón por la cual la dogmática española es muy refractaria todavía a la idea. Incluso un autor que maneja perfectamente la dogmática de Loan Economics y la dogmática alemana es refractaria, y si tú ves la mejor doctrina en lengua no inglesa, la alemana, por ejemplo, también son refractarias a esta idea de castigar, no tanto ya la idea de prevenir. Entonces, a mí me complica tu artículo en la perspectiva que adopta, que es una perspectiva externa al derecho privado, y me complica el discurso en inglés y en español, que yo lo veo disímil, ¿no? O sea, a mí el diálogo en español no me parece que tú lo estés haciendo con quien deberías hacer. Si tu pretensión es... Porque yo entiendo de tu exposición oral y del artículo que a ti te gusta la idea, o al menos tienes alguna inclinación positiva a introducir en el derecho positivo argentino esta figura. Quedo con esa idea. Ya está. Tienes un artículo que lo hace. Sí. En la ley de defensa del consumo. O que defenderías esa incorporación. O sea, entonces, si tu pretensión es esa, entonces está bien. Si tu pretensión es dialogar con el resto de los países hispanoparlantes, yo siento que te has quedado corto y te ha faltado entrar a discutir con Pantaleón, que es como discutir con un Panzer que se te viene encima, digamos. Y esa es la parte que no me gusta, porque la posición de Bustamante, que puede ser minoritaria en el derecho argentino, que tú la catalogas de una intuición, obedece a una profunda tradición del derecho privado de la cual no te haces cargo, ¿no? Entonces, en ese aspecto me preocupa el artículo, porque siento que usando una tecnología, una palabra del museo, no has seleccionado bien a los sparring, ¿no? O sea, has seleccionado a sparring que te permiten llegar a la pelea mundial, pero cuando llegas a la pelea mundial te van a meter en el primer round, ¿no? ¿Sí? No, 3. Muchísimas gracias. Gracias, voy a poder recabar todo. Después lo que tú quieras. Muchas gracias. Bueno. 3. Germán. Sí, ante todo, muchas gracias por la presentación, es muy interesante el trabajo. Tengo
algunos comentarios sobre dos aspectos, yo llamaría filosóficos metodológicos, los dos, y están relacionados. Primero tiene que ver con lo que voy a llamar niveles de análisis, y el segundo tiene que ver con la explicitación del modelo teórico que se sigue. Voy por lo primero. De hecho, me han llamado la atención algunas cosas, porque yo mismo hago un trabajo sobre otro terreno, derecho procesal penal comparado, de una óptica filosófica, también hablo de modelos, y entonces inevitablemente comparé la manera de trabajar. ¿Qué quiero decir, para ser concreto? Se dice en el trabajo que en diversos estados, países, incluso dentro de Estados Unidos, que es donde más se explora la situación, en diversos estados hay diversas legislaciones. Bien, lo primero que yo pensé es decir, bueno, uno puede tener un primer nivel de análisis, es decir, comparemos diversas legislaciones, veamos cuál es su política legislativa, cuáles son los objetivos de la ley, veamos cuáles son sus consecuencias jurídicas, y veamos implícitamente, si la hay, cuál es su fundamentación. Y podríamos comparar sistemas, regímenes jurídicos, llamémosle para ponerle un nombre, y para esto creamos conceptos metadogmáticos. ¿Verdad? Sería un primer nivel de análisis comparativo de sistemas jurídicos positivos, donde queremos ver cuáles son los objetivos, los alcances y eventualmente los fundamentos. Ahora, claro, puede haber otro nivel de análisis, yo de hecho también lo hago, y es lo que llamaría el nivel de análisis de la justificación político-moral. Vale decir, puede ser que a uno le satisfaga uno de esos regímenes jurídicos en particular, o ninguno de ellos, uno haga una construcción de un modelo de cómo debería ser el ideal para uno un régimen jurídico, y hacer una fundamentación político-moral, esto es una reflexión normativa, ya no es descriptiva, sobre esos modelos. Y uno puede hacer comparar distintos modelos de justificación político-moral, más robustos, menos robustos, etc., como uno les quisiera discriminar. Ahora voy al segundo aspecto del comentario, que tiene que ver con la formulación del modelo teórico y que en un punto tiene contacto con esto. Y es que entiendo que esto es una parte de una tesis, quizás esto está hecho en otro lugar donde yo no lo he visto, por supuesto, y en todo caso se cita a Dworkin, pero la cita podría ser parcial y solo efecto ilustrativo, o uno podría tomar, digamos, toda la filosofía de Dworkin como inspiradora. Si este segundo fuera el caso, las distinciones que yo acabo de hacer en el primer nivel no corresponderían. Yo no estoy para nada de acuerdo con la idea de Dworkin de no solo que el derecho es una práctica interpretativa, que ahí le podría conceder, pero lo que no estoy de acuerdo con él es con que la propia teoría del derecho es también interpretativa, porque el derecho es una práctica interpretativa. Pero sin entrar en esa discusión, lo que digo es que si uno no formula explícitamente cuáles son sus postulados teóricos, por ejemplo, si uno es positivista metodológico o antipositivista, de todas maneras eso habla sordamente en el artículo porque tiene consecuencias. Entonces, a mí siempre me parece que lo mejor es explicitar los postulados de uno y cuáles son los alcances que uno pretende que tengan esos postulados, qué es lo que pretende explicar. Entonces uno entiende por qué el autor obra de un modo u otro y uno puede discutirles de manera precisa sus premisas si no está de acuerdo. Y una última observación que tiene que ver con algo que dijo Juan Carlos y que repercute para mí aquí. Justamente si uno hace esta distinción y discute un modelo político-moral, sería quizás el lugar para discutir qué buenas o malas razones tenemos, en todo caso qué razones, para preferir un sistema que incluya o no incluya los daños punitivos, y luego en un segundo lugar, si decimos que sí, ¿con qué fundamento? Entonces me parece que, como el trabajo se inspira mucho de trabajos anglosajones y muchos de ellos no suelen distinguir estos niveles de análisis, entonces no sabemos si estamos en el plano descriptivo, prescriptivo, los dos. Quizás un régimen jurídico se parece a nuestros modelos en un estado de Estados Unidos y otro a otro. Entonces me parece que hay un juego interesante para hacer en el marco de la propuesta del artículo, que sí me parece muy valiosa e interesante. Esos son mis comentarios. Gracias, Germán. Rodolfo. Sí, en la misma línea de Germán, y gracias por la presentación, y sobre todo en la justificación político-moral. Yo creo que estamos frente a un viejo debate, digamos. En estas teorías lo que hay es esta oposición que Ulises Schmitt lo ha hecho tan claro cuando ha citado a Weber entre ética de la convicción y ética de la responsabilidad, el criterio más retribucionista o utilitarista con respecto a la sanción.
Y yo extrañé también como Germán, quizás en ese nivel filosófico, que hubiera una toma de posición mucho más explícita, y me desencantó en la parte final que acudieras a una especie de funcionalismo, es decir, finalmente las tres responden a fines distintos, objetivos distintos, y las tres pueden caber. Yo creo que no. Yo creo que hay que ser más clara en cuáles son las justificaciones de cada una y saber que hay oposiciones radicales entre una y otra posición con respecto a la sanción. No sé si esto que en materia penal se ve muy claro se puede trasladar al ámbito del derecho privado. Quizás en el ámbito del derecho privado me da la impresión de que estás como tratando de consensuar, en fin, pero esas 3 o últimas 4 paginitas donde esperaba una toma de posición mucho más explícita, me quedé corto. Y no sé si esto después lo desarrollas en algún otro lugar. Gracias. Gracias. Ahora estoy autorizada. Bueno, muchas gracias a los tres por los comentarios. Empezamos a ver qué puedo responder de cada uno. He anotado, pero por ahí, si omito algo, me hace recordar. Juan Carlos, primero, simplemente una nota de color. Lo de México fue accidental, digamos, ¿no? Como que empecé a hacer una investigación y digo, quizás que sabía que no tenían daños punitivos en su legislación y que la discusión no era tan avanzada como en el caso de Argentina, al menos, que desde los 90 se está discutiendo la incorporación de los punitivos, y lo tenemos incorporado en la Ley de Defensa del Consumo desde el 2008. Y la verdad que aquí no traje, digamos, el análisis que yo hago de la legislación argentina, pero allí, entre las dos regulaciones, porque hay 2 regulaciones, más o menos hay un cierto acuerdo acerca de que estamos dentro de la idea del primer y segundo modelo, ¿no? Hay una regulación que tiene que ver con la afectación a la dignidad, al trato digno del consumidor, que estaría más enmarcada en esta idea individual del primer modelo, y una idea que tiene que ver con las prácticas, ¿no? Cómo atacamos esas prácticas agregadas, y que se podría decir que estamos más en una idea del segundo modelo. Pero claramente estamos en una idea del primero y segundo, por eso te tomo tu dejada fuera del tercer modelo, que acá creo que vale una explicación, que es el tercer modelo. A mí me interesó introducirlo, si bien lógicamente es el más alejado de las discusiones del derecho privado continental, lógicamente, pero ojo que no es tan alejado, y no es tan alejado porque a mí lo que me preocupa del análisis económico del derecho, o de la influencia del análisis económico del derecho en el sistema continental, es que es cada vez más incipiente y cada vez más equivocada. Entonces, las discusiones que se cursan en Latinoamérica en general, estoy generalizando, ¿no? Pero en términos generales es una discusión bastante problemática desde mi punto de vista, porque se toma esta herramienta de una manera un poco ligera, sin mayor formación acerca de, porque justamente el derecho privado es ajeno a esta idea de entenderlo instrumentalista, digamos, del derecho de daños. Entonces hay mucho de esto, y por eso a mí me interesaba introducir esta idea de disuasión, para que se vea, y por eso me tomé el trabajo de tratar de explicar qué es lo que estaba en juego y presentar con cierto, que me costó mucho, la verdad, tratar de transparentar qué es lo que está detrás del análisis económico del derecho, que por ahí se menciona como un, análisis económico del derecho, como algo que es atractivo, pero cuando entramos a ver se entiende muy poco qué es lo que es. Entonces esa es la explicación de por qué me dedico a ese tercer modelo, porque me parece que aclara para las discusiones, que están entremezclados, qué es lo que es análisis económico del derecho, de qué es lo que no lo es, e incluso en el fallo de Cosillo, él mete la fórmula de Polinsky-Javel, otra, no sé de dónde bien la saca, en un contexto de retribución. Básicamente el fallo fue, en algún punto tuve un déjà vu de cuando yo analicé las discusiones en Argentina y dije, pero acá está todo mezclado, acá estamos mezclando retribución con disuasión, hay muchas cuestiones que están entremezcladas, y eso se ve en el fallo de la Corte. Nosotros acá juntamos daño moral con daño patrimonial. Además, ¿no? Hay otras discusiones interesantes del fallo, ¿no? Yo digo las de... Y acá creen que el daño moral es distinto a la responsabilidad civil. Entonces, es muy complejo. No, lo leí y me di cuenta que hay discusiones anteriores que todavía le falta, digamos, desarrollo en ese sentido, pero respecto de los punitivos, el voto de 3 hojitas está diciendo básicamente esto. Tuve el déjà vu, en serio, de ese momento cuando dije está todo mezclado, y en 2014 la discusión en México, que se ve que recién es el primer caso que tienen de punitivos, muestra ese desfasaje, que tiene que ver con esto de que no están claras las discusiones en el lugar de origen. Y ahí es donde viene tu
tu crítica de la audiencia y de la literatura y demás. Y algunas cosas te las tomo y por otro lado explico la complejidad, ¿no? Porque para poder hacer un aporte a estas discusiones, a mí me interesa la audiencia de este trabajo es el civil law, ¿no? Sí. Si querés, está bien, debería, si tengo pretensiones de dialogar, introducir literatura española o francesa o alemana, todos están discutiendo en este momento la conveniencia o no de los daños punitivos. Lógicamente, los alemanes, por ejemplo, plantean violación al orden público contra sentencias que imponen daños punitivos en Alemania. La ejecución de esas sentencias, dicen acá, no son ejecutables porque son contrarias al orden público. Así que son los más reticentes. Por due process, no sigue la... Por due process, sí. Pero el argumento es ese, que están en contra del orden público alemán, que no prevé la sanción en el derecho privado, básicamente. Es decir, que ellos son los más reticentes. Los otros países, no te creas, bastante más amigables a la idea de hablar de una idea de sanción en el derecho privado. Pero este artículo no tenía esas pretensiones, ¿no? En realidad, la audiencia era más argentina, digamos, en Latinoamérica en algún punto, ¿no? Pero sí, te tomo que si quisiera, digamos, discutir esto a nivel Europa-Latinoamérica, debería, por supuesto, dar cuenta de esas discusiones. Lo que yo pensé es que se replican. Las discusiones son casi idénticas en Europa y en Latinoamérica sobre daños punitivos, y Bustamante Alsina es la minoría en Argentina, pero sí tenés razón en que es bastante representativo, por ejemplo, entre los alemanes, ¿no? Sería la mayoría en las discusiones alemanas sobre esta reticencia al derecho privado a meterse con las ideas de sanción. La verdad que no veía yo que lo ponía como una, quizás que uso la palabra intuición, pero no estoy restando importancia a la discusión, lo voy a revisar a eso. Lo que pasa es que, curioso, pero en un 2 párrafos utilizas 4 o 5 veces la palabra intuición. Yeah. Y yo creo que hay algo mucho más profundo que una intuición en ese sentido. Y la discusión es, el punto es que conecto esto con la crítica que me haces de lo interno y lo externo, sí. Es que sí, evidentemente estoy tomando un punto de vista externo, ¿no? Es decir, no estoy entrando en analizar, y esto es por ahí una pregunta común que me hacen, pero entonces, ¿de qué lado estás? ¿De la justicia correctiva o del análisis económico del derecho? Y ahí les digo, de ninguno, digamos, ¿no? Porque yo estoy tratando de ver qué hay detrás, cuáles son los fundamentos y qué hay detrás, y si hay algún valor en hablar de idea de sanción en derecho privado. Y no es que no es una idea de menosprecio de esas discusiones, simplemente creo que esas discusiones no nos ayudan el decir, no, este es el ámbito del derecho criminal, esto es el ámbito del derecho civil, el derecho civil no conoce de sanciones, entonces de esto se tiene que ocupar el derecho penal. Ahora, cuando entro a analizar, a mí me interesa decir, bueno, pero a ver, un momentito, está bien, esto es una forma de argumentar que es aceptable y que entiendo que tiene todo un bagaje cultural importante, digamos, de cómo entender al derecho privado y al derecho de daños en general, pero me interesa ver si nos estamos perdiendo de algo por quedarnos en este debate más fundamentalista, digamos, de hasta estos son los límites del derecho privado, estos son los límites del derecho público, que cuando apenas pensamos en un montón de instituciones que estamos incorporando hoy en el derecho de daños, como por ejemplo acciones de clase, que está bien, no puedo decir son procesales, pero son sustanciales en algún punto, justamente lo que hacemos es desdibujar esa línea de lo privado y de lo público. Y hoy casi que la línea de lo privado y de lo público nos quedó un poco vacía. Entonces a mí ese debate no me interesa por eso, porque yo quiero ver qué nos estamos perdiendo si lo rechazamos simplemente por ese debate más fundamentalista, más interno del derecho privado. Y ahí es donde empiezo a pensar, bueno, pero hay otras razones de conveniencia, de oportunidad quizás, que deberíamos pensar en el ámbito del derecho privado, y ahí es donde, no sé si soy tan buena explorándolo, porque se ve que queda esta sensación de que se pierde, es donde quiero marcar esta idea de que quizás que hay un algo más que podemos dar cuenta en el derecho privado cuando hay estas violaciones o estas invasiones a la dignidad, o quizás que hay un algo más que está bueno que el derecho privado se ocupe de, en el segundo modelo, esta idea de retribución pública, esta idea de el consumidor como, si se quiere, fiscal de la ley, y un poco lo que está detrás de esta idea es, como consumidores hacemos una delegación de confianza de las corporaciones, de los productos que nos dan, una delegación implícita de confianza, y yo quiero denunciar que esa confianza fue violada, y eso tiene un valor. Y si yo no puedo decir el derecho penal se va a hacer cargo de esto,
Porque no puedo, porque cuando el derecho penal se hace cargo de esto, cuando empezamos a hacer análisis de conveniencia, nos damos cuenta que el derecho penal no es una buena herramienta. Tiene otras preocupaciones. Hay otras preocupaciones que el derecho penal quizás que como sociedad preferimos priorizar. Y cuando nos damos cuenta, y el caso de Flor Pinto es un buen ejemplo. El caso de Flor Pinto para el derecho penal es un homicidio simple en Alabama, en Texas, otro, o lesiones en Florida. No es una práctica de Ford puesta en marcha de colocar en el mercado un auto defectuoso que sabe que va a causar muertes. Esto se logra a través de la investigación que se hace de la acción en el derecho privado. Entonces, esto es lo que quiero tratar de resaltar, que la discusión que es importante y que tenés razón, que está anclada en una tradición cultural que es importante y que hay exponentes, digamos, indiscutibles, digamos, de estas, o de autoridad indiscutible de estas posturas. Yo tomo el punto de vista externo y digo, me salgo de estas discusiones y traigo a la mesa otras consideraciones que me parece que vale la pena reflexionar, ¿no? Yo no estoy abogando, esto no sé si mi comentario me lo hiciste vos o no, no me juego por uno, creo que tiene que ver con Rodolfo. Entiendo tu decepción, es la decepción de varios, que no me juego por un modelo. Todos quieren que me juegue por un modelo y que les diga que soy Coleman o Wainwright o Posner o Calabresi, ¿no? Que sigo, digamos, esas líneas. Y justamente a mí lo que me gusta del atractivo de mi trabajo es justamente tratar de mostrar de que hay justificaciones que son quizás igualmente valiosas y todavía tenemos la posibilidad de elegir qué práctica queremos introducir en nuestro derecho privado, hasta qué punto queremos. Y uno puede decir, la reacción normalmente del sistema continental es, yo estaría dispuesto a comprarte la sanción privada, ¿no? Así para hablar en... Ya la sanción social hay que ver, y la disuasión óptima pasaste los límites, ¿no? Esa es básicamente la reacción que tengo en general, digamos, sé que yo soy consciente de que el primer modelo, y un poco esto es lo que, la idea de mostrar esto, es justamente ver qué es lo que está detrás de esta discusión y hasta qué punto estamos llegando en distintos sistemas con la idea de sanción, hasta qué punto estamos dispuestos a introducirla, y mi objetivo es, vean qué está en juego. Y por eso presento estos modelos, en esa línea, ¿no? En la línea de decir, esto lo podemos justificar de esta manera y lo que está en juego es todo esto. Y si esto es lo que está en juego, entonces a la hora de la política legislativa, lo que hay que pensar es en un diseño que sea coherente con eso que está en juego, ¿no? Y lo mismo en cada modelo. Yo creo que eso es un aporte. Pero bueno, tengo estos problemas de literatura y demás. ¿Por qué? Porque la práctica de origen es la norteamericana. Y porque todas estas discusiones se han influenciado directamente por la práctica norteamericana, al punto que la Corte Suprema Argentina cita los casos de Estados Unidos. Me cita Ford, me cita BMW, me cita Grimshaw contra Ford Motors, y así en todas, incluso en el fallo mexicano. Citan autores norteamericanos, lo citan a David Owen, a Markle, citan autores norteamericanos y citan fallos de la jurisprudencia estadounidense. Entonces, inevitablemente, si quiero hacer un aporte, me tengo, yo digo, a remangar y meter a entender aquella práctica, qué es lo que trato de hacer, y en base a todo eso, tratar de entender esa práctica, tomar lo que puedo para presentar o iluminar en lo que pude qué es lo que está en juego, ¿no? Entonces sí, es como un poco ambicioso el proyecto, digamos, lo reconozco, digamos, y esta es un poco la crítica esta es base de mi proyecto, de mi tesis, y bueno, un poco la crítica es que es un poco ambicioso, digamos, en ese sentido. Y por supuesto tiene sus costos, que son estas críticas, digamos, pero esa es, un poco estoy tratando de presentar cuál es mi pretensión, digamos, con el trabajo. Y entonces tengo estos problemas de literatura, y sí, y es como que es bastante difícil cuando uno tiene estas audiencias divididas, dejar contentas a las audiencias, porque los mismos problemas tengo cuando cuando trabajo estas discusiones en Estados Unidos. También tengo, digamos, algún tipo de problema que tiene que ver con las audiencias también, y es complicado, pero es una figura que le estamos tomando de una práctica dada. A ver si... No sé si te he respondido a casi todo. Sí, por favor.
Sí. Germán, tu comentario es interesante porque esto es una de las primeras discusiones que tuve cuando planteé el proyecto, eran los niveles de análisis. Y una primera, pero esto más bien focalizado el proyecto en Estados Unidos, y uno de los primeros niveles de análisis que se planteó en las discusiones era tratar de ver qué pasaba en las distintas jurisdicciones, que cada uno de los estados regula daños punitivos de una manera completamente diferente, o no sé si completamente diferente, pero tiene ciertas aristas que son muy diferentes en cuanto al destino de la condena, en cuanto a no me sale ahora la prueba, si no me sale sí, más del 50% vivió. Exacto, sí, el destino, y también si se va a usar la certeza sí. o el predominio. El onus probandi, ¿no? Exacto, el onus probandi. Muchísimas diferencias. Entonces, uno de los niveles de análisis posible era ver qué pasaba en los distintos y a qué respondían cada una de estas jurisdicciones, a qué justificación, digamos, o qué idea estaba detrás de los daños punitivos en cada una de estas jurisdicciones. El tema es que a mí ese nivel de análisis no me interesó porque era muy concentrado en la práctica norteamericana, y mis pretensiones con los modelos era tratar de presentar justificaciones, tratar como de limpiar el panorama, ¿no? Y tratar de presentar justificaciones que hagan sentido de esta idea de sanción privada, social, esta idea de sanción en el derecho privado. Y por eso entendí que el punto de partida y mi cita de Dworkin es simplemente para utilizar la metáfora que me pareció, por eso no entramos en esa discusión, pero que me pareció iluminadora de lo que estaba pasando, ¿no? Porque, ¿y esto de dónde viene? Viene de que pareciera ser que como cada jurisdicción tiene sus regulaciones tan diferentes, pareciera ser que el desacuerdo estaba a ese nivel, a nivel de, bueno, 50% para el Estado, para la víctima, o acá los aseguramos, acá no los aseguramos, o acá aplicamos un onus probandi más gravoso que en otro lado, lo que le llaman las implicancias prácticas. Pareciera ser que el desacuerdo estaba sobre cuestiones de política legislativa, digamos, de diseño institucional. Estas son las cuestiones en las que no estamos de acuerdo. Y no son esas las cuestiones que no están de acuerdo, es un nivel más elevado, que es cuáles son las ideas de sanción y disuasión que están en juego. Y yo lo que trato de mostrar es eso, voy a esa discusión que es más abstracta de sanción y disuasión, y luego digo, e incluso en esta concepción más abstracta, hay posibilidades de interpretaciones, y que de hecho cuando uno entra a hablar de la disuasión, y fíjense que acá la distinción entre disuasión óptima y completa es importante, porque la disuasión completa dice, yo quiero que estas conductas no se realicen, que es un poco la lógica del segundo modelo. Acá hay una desaprobación social, un reproche a esa conducta, y no quiero que esta conducta se repita en el futuro. La disuasión óptima me dice, realice las actividades hasta un punto eficiente, es como una autorización para dañar hasta el punto de lo óptimo. Entonces hay diferencias conceptuales importantes, en lo cual disuasión no me indica nada a mí. Disuasión óptima sí, disuasión completa sí. Sanción tampoco me indica mucho. Cuando yo entro a analizar estos dos niveles de retribución, me encuentro con que, no es lo mismo. No es lo mismo esta instancia relacional, individual, de afectación a la dignidad, que esta instancia pública, social, de menosprecio, etcétera, etcétera. Y de ahí tomo esta discusión del desacuerdo y del refinamiento, pero porque creo que es una práctica que no admite, y creo que acá me conecto con tu respuesta, con tu pregunta, el punto de partida, creo que es que no es una práctica que admite una interpretación única. Y yo creo que ese es el problema que tiene las discusiones en Estados Unidos. Cada uno pretende presentar una teoría interpretativa que dice esto es lo que los daños punitivos son, y que importa rechazar mucho de la práctica de lo que son los daños punitivos. Entonces, si se fijan en Polinsky y Javert, que son los representantes del tercer modelo, ellos dicen, el caso de Exxon Valdez, que es el caso del marinero alcoholizado, en donde se produce un accidente, transportaba petróleo, se produce un accidente porque estaba alcoholizado, la corte condena por daños punitivos. Y Polinsky y Javert dicen, momentito, acá los daños punitivos no tienen un espacio. A mí no me interesa el reproche de la conducta, no me interesa que eso Valdez sabía que ponía transporte de petróleo en manos de un alcohólico. No me interesa ese reproche. ¿A quién le interesa ese reproche? A mí lo que me interesa es que Exxon Valdez realice sus actividades de manera óptima. ¿Y qué es lo que pasa en este caso? Es tan notorio que no hay chance que escape a la responsabilidad civil.
de hecho va a terminar pagando más de lo que debería pagar. Y de hecho, evidentemente, tuvo acciones de todos los flancos. Entonces, lo que dicen ellos es, no, los daños punitivos son esto, y por ejemplo, esto que decidió la Corte, no, esto no debería ser práctica de daños punitivos, debería eliminarse. Y yo creo que ahí tiene un problema. Entonces, a mí este fue uno de los ejemplos que me llevó a decir, es que esta práctica es tan compleja, que admite interpretaciones alternativas, que son igualmente válidas, y que no necesariamente, porque desde mi punto de vista, y ahí viene el problema del funcionalismo, desde mi punto de vista resuelven problemas diferentes. Me resuelve un caso de afectación a la dignidad, me resuelve los problemas de las prácticas perversas del mercado, en este caso, y para mí son cosas diferentes. Y uno podría decir, que es lo que quizás muchos de los sistemas están dispuestos a aceptar, es, yo me quedo con la sanción privada, me quedo contenta con la sanción privada, y yo diría, bueno, fantástico, ¿crees que hay un valor en introducir la sanción privada para estos casos en tu sistema interno? Genial, pero no por eso tenés que comprar todo el paquete, ¿no? Y esa es la idea, si querés, funcional, ¿no? Que quizás que no logro ser lo suficientemente persuasiva cuando termino no jugándome por un modelo, pero tengo esas pretensiones. Que no es un modelo neutral, ¿eh? ¿Cómo? Ser funcionalista no es un modelo neutral. No. Bueno, gracias. Raimundo. Exacto. Sí. Es en relación a los comentarios que Soraya Que ya tenía. yo creo que principalmente el comentario que te decía Germán sobre los niveles de análisis, parece que has dado una respuesta parcial a esto. Decías que esto lo abordaste cuando planteaste tú el proyecto, pero me parece que esa es una preocupación, algo que sigue estando un débito en el trabajo. Y creo que así hay algunas cosas que se queda debiendo, ¿no? Que el trabajo queda debiendo. Ahora uno entendería que esto es comprensible, ¿no? Que difícilmente en un trabajo uno puede abordar y dar respuesta a todo, en todos los niveles, en todos los planos, respecto de prácticamente todas las cuestiones, ¿no? Pero quizá no que sea propósito de este trabajo, sino una manera de autoclarificación o que pueda servir para otros trabajos, ¿no? Lo cierto es que algunos de los presupuestos en el trabajo son problemáticos, ¿no? Por ejemplo, cuando dices que tu pretensión es simplemente describir lo que se hace sin saber muy bien si solamente es jurisdicciones o es legislación o es la fundamentación, eso también tiene un problema. Otro problema es que cuando tú planteas que solamente haces un análisis externo, ese análisis externo, descomprometido, neutral, tiene sus límites y no puede mantenerse. Desde el momento en que tú reconstruyes la práctica, en esa inevitablemente hay una suerte de toma de posición respecto a ciertas cosas con las que no quedas familiarizado, comprometido, etc. Entonces es un poco jugar a que, como que la persona que llega mueve el terreno, arma el desorden y después ya me voy y ahí te dejo todo el desorden. Entonces dice que se produce esta reacción en los auditores cuando lo proyectan. Uno diría, está bien, lo que pasa es que uno no se puede limitar simplemente a presentar las cosas sin más. Entonces, parece que si las expectativas del trabajo se limitan a presentar o hacer una suerte de mapa de modelos, uno diría, está bien, pero quizá hay más jugo, se le puede sacar más provecho, y es lo que yo creo que requiere una mayor respuesta por tu parte, y que aquí no se alcanza a ver del todo, no neos, aquí en este trabajo. Yo tengo dos preguntas, una tiene que ver con lo que has contestado y la otra con lo del paper. Respecto al paper, creo que a diferencia de Germán, yo creo que además hay un nivel de análisis adicional que tiene que ver con la idea de justificación y con tu pretensión de que tenga consecuencias prácticas cada modelo. Porque me parece que dejas de lado al menos que el modelo debería dar cuenta de cómo razonaría alguien que adopte el modelo, tanto desde el punto de vista de la identificación de las instituciones como de la aplicación de la institución. En tanto identificación, pues tendría que justificar si ciertas prácticas son o más o menos correspondientes al modelo y desde ese punto de vista criticarlas. Aquí no parece que hay mucho que no leer. Pero dejas de lado qué es lo que haría un operador jurídico que adopte uno de los modelos cuando tenga que aplicar alguna norma respecto a algún caso específico.
la estructura de las razones que daría cada uno de los adherentes al modelo no aparece en los modelos. Y parece que hay al menos dos frentes que tienes que tomar en cuenta. El primer frente es que en algún punto tendría que haber algún razonamiento de hechos y pruebas con relación a cada uno de los modelos, y que aquí podría visibilizar las diferencias también de los modelos en este punto. Así, por ejemplo, en el tercer modelo no importaría mucho las pruebas concretas si no es porque son instancias generales o de frecuencias de grandes números que estadísticamente nos marquen cómo se comportan ciertos mercados de bienes y servicios y ciertos agentes con niveles de información. O en el primer modelo me interesa completamente hasta ciertas actitudes y estados mentales que yo pueda manifestar en la probanza. Y en uno y en otro caso hay modos de justificación distintos a nivel de la prueba, pero también al nivel de la identificación del derecho, porque los predicados, esto es las palabras, las maneras en que uno puede interpretar los predicados con los que se especifiquen las reglas que regulan la institución de daño punitivo, tiene una teoría interpretativa distinta al nivel ahora de la cuestión jurídica. Entonces, cuando uno se aproxima desde el primer modelo a ciertas instituciones, lo que lee dentro del daño punitivo no es meramente la causalidad y la configuración de ilícito, sino ciertos conceptos que proyecta en esta interpretación. Así, por ejemplo, buscará cuál es la relación de afectación de dignidad o no en cada caso, porque cree que eso es lo que debería decir o como debería leerse la formulación normativa. Entonces, has dejado de lado en los modelos la aplicación del derecho en tanto modelos de justificación, estructuras de razones al nivel de la prueba y estructuras de razones al nivel de los métodos interpretativos. Y esto no aparece en ninguno de los tres modelos y claramente son distintos. Y la segunda apreciación que quiero ponerte a consideración tiene que ver con el relativismo metodológico que has puesto. Porque yo creo que aquí hay que tener cuidado tanto con la ingenuidad ontológica de hacer teoría como con la ingenuidad epistémica. El derecho no es una silla en algún sentido, no es como la lluvia. Y aún la lluvia puede, cuando se caracteriza desde algún punto de vista fenomenológico, decir que los meteorólogos no tienen un concepto de lluvia diferente del que tendría una persona común. Son radicalmente distintos objetualmente. Entonces, uno debería de partir del punto de vista de que cuando alguien construye un modelo, es porque en algún sentido su discurso condicionará la reconstrucción del objeto que tiene enfrente. Porque no hay algo así como el daño punitivo en la naturaleza que se puede ver, sino es desde un punto de vista modélico, desde una teoría, que uno reconstruye y da forma, bajo ciertos presupuestos, a este objeto de estudio. Entonces, no es que tengas múltiples miradas a un mismo objeto. Esto es una ingenuidad ontológica. No hay un solo objeto que uno pueda abordar de diferentes avenidas, cada una de las cuales tendrá sus propias particularidades dependiendo de qué gafas me pongo. Porque si esto es así, caemos en el segundo, la segunda ingenuidad, que es la epistémica, que es, si todos los modelos dan lo mismo, entonces, al igual que la bibliografía de relativismo moral, no hay comparabilidad entre los enunciados desde un modelo hacia otro. Esto es, no hay manera de que sean comparables lo que afirma un modelo respecto de otro, y en ese sentido no solamente es que tengan points diferentes de un fenómeno, sino están hablando de universos del discurso completamente distintos. No hay comparación, pero tampoco hay mejor ni peor. Al no tener comparación, porque no hay una aceptación de que hay posibles vínculos entre los modelos, tampoco hay mejor o peor modelo. Entonces, yo observaría que si uno cree que hay algo así como un objeto del mundo que es el daño punitivo, que puede ponerse gafas, esto es un poco ingenuo ontológicamente, porque el derecho no es un objeto que está en el mundo, uno lo construye de ciertas teorías. Y si uno cree que, por el contrario, todo da lo mismo en una suerte de relativismo, pues tiene el problema de cualquier relativismo discursivo, que es que no hay comparabilidad en los modelos, y no solamente no hay comparabilidad, sino hay mejor o peor. Son universos completamente distintos. Esto es como comparar la astronomía y la astrología. No tiene nada que ver en términos discursivos. Y creo que uno y otro es muy caro para un proyecto de investigación que quiere tener, como tú dices, relevancia práctica, ¿no? Gracias. Gracias. Alberto. Bueno, yo quería decir exactamente lo que dijo. Fuera de bromas. Yo tengo varios pequeños puntos. El primero es sobre el tronco del árbol. En la definición existe la expresión extracompensatorias. Y creo que ahí tenemos un problema bastante grueso, por lo menos una vaguedad enorme, porque yo creo que la gran mayoría de corporaciones piensan que todos los daños son punitivos. Es decir, que siempre lo que se
impone pagar supera lo que según ellos debería de pagarse. ¿Qué quiero decir? La noción de extra compensatorio es completamente subjetiva, salvo si tengamos en el mundo como árboles y manzanas daños objetivamente correspondientes a ciertas violaciones, ciertas ofensas. Entonces, basar la noción sobre un tronco que contiene una referencia a lo que supera extra compensatorio, yo creo que condiciona a que cada quien podrá considerar que cada daño puede ser considerado como punitivo por extra compensatorio. Así que, si ese es el tronco, imaginémonos cómo son las ramas. Y el otro punto, que no es de niveles de discurso, sino de título, el título me hizo ruido porque entre sanción y disuasión, y yo creo que muy a menudo la disuasión, por lo menos en el debate sobre la sanción penal, es una función posible de la sanción. Así que no sé si la alternativa es sanción y disuasión, si no puede ser, qué sé yo, retribución o disuasión, pero habría que ver primero un punto conceptual si los daños punitivos son sanciones. Es decir, creo que hay un elemento puramente conceptual. ¿Qué son los daños punitivos? Igual algunos dirán que son sanciones, otros dirán que no. Y después, una vez que solamente sí aceptamos que son sanciones, ahí entramos en el mismo debate del castigo penal, al cual se refería Rodolfo. En este caso, toda la cuestión de retribución, disuasión, prevención, etc., no tendría nada distinto del debate que ya tiene siglos sobre la función del castigo penal o la esencia del castigo penal. Así que me hace ruido poner, digamos, en el mismo nivel sanción y disuasión cuando generalmente se considera que el segundo es una posible función de la primera. Y aquí, por último, aunque tuviera mucho más, voy a ponerme hábitos alemanes. Yo creo que los alemanes, en este rechazo, yo no conozco nada de esto, pero me confío en lo que dijo, tienen mucha sabiduría. Y quizá un esfuerzo en términos conceptuales sería, bueno, ¿qué podemos hacer sin la noción de daños punitivos que satisfaga las mismas funciones para las cuales supuestamente se introdujo la noción de daños punitivos? Y tengo por lo menos 3 soluciones. Una viene, por ejemplo, de un tema de daños particularmente graves, por ejemplo, daños al medio ambiente. La Unión Europea obligó a todos los estados a que introduzcan sanciones penales en materia de daños al medio ambiente. Una fórmula, entonces, es introducir sanciones penales en temas que normalmente quedan afuera del ámbito intuitivamente penal. El segundo, sobre todo, que cubre la cuestión de asimetría entre, por ejemplo, el consumidor y la empresa, es regímenes muy duros de responsabilidad objetiva. En este caso, muchos problemas de prueba se eliminan porque nada más con probar el daño y la causalidad se cubren las víctimas. Y un tercero son fondos de indemnización para víctimas, que por ejemplo en algunos países se han introducido por todo el daño en materia médica, para evitar que las víctimas de malas prácticas tuvieran que intentar procesos y procesos. Y creo que cada una de estas formas cubre un aspecto de lo que supuestamente cubre los daños punitivos. Y por último, una pequeña contradicción, creo. Dijiste que uno de los problemas de las insuficiencias del derecho resarcitorio clásico es un problema de prueba. ¿Okay? No todos los daños se pueden probar y por lo tanto hay una insuficiencia. Pero al mismo tiempo creo que dijiste que los daños punitivos, dado que tienen un tinte penal, suponen quizá un estándar de prueba más exigente. Entonces sería aún más difícil probar cuando se trata de daños punitivos que cuando se trata de daños normales. Es decir, creo que a veces la solución, si el problema es la prueba, es más responsabilidad objetiva, más fondo de indemnización, o de plano, si el estándar de prueba debe de ser más alto, entrar a lo penal sin más. Es decir, penalizar y no decir que es civil, pero con daños punitivos. Creo que hay varias aristas y quizá en términos de análisis conceptual, para hacer realmente algo nuevo, una solución podría ser la alemana.
y demostrarlo en cada uno de los casos en que todos los que hablan de daños punitivos no saben de lo que hablan, como la Suprema Corte Mexicana, pero quizá podría ser la conclusión del debate, la prueba de que no hay realmente un espacio conceptual para los daños punitivos. Gracias. Uno y nada más, Ricardo y Bueno, ya ya los demás. retener todo. No. Sí, no sé, cortito más. Sí, muy corta, muy corta. Nada más, bueno, escuchando a mis colegas, creo que estoy más confundido que nunca, pero me gustaría... Gracias, Carlos. No sé si hasta este momento hemos tenido una visión muy maniquea y sobre todo o dicotómica, y de alguna forma lo mencionaste, entre los límites del derecho público y el derecho privado. Y yo he tratado de pensar, escuchando los comentarios, creo que Alberto se fue acercando un poquito de lo que yo estaba pensando. ¿Cómo lo podríamos nosotros acercar? Creo que hay un eslabón que está pasando aquí, no sé si me lo permites de esta forma. En cuanto al derecho económico internacional, y me cuesta trabajo pensarlo, y te pongo un ejemplo. ¿Cómo podríamos nosotros aterrizar todas estas ideas de sanción, disuasión óptima, derecho de daños punitivos, y estos tres modelos que tú mencionas en tu artículo? Por ejemplo, yo pienso en el NAFTA, en el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, y el famoso artículo 11 de las inversiones, en el cual, por ejemplo, una compañía, y mi visión es muy pragmática, a distinción de mis colegas, pero una compañía que no tiene que pasar por medio de su estado de origen para demandar directamente al Estado mexicano, por ejemplo. ¿Cómo te interpretarías o cómo aterrizarías tú estos conceptos que tú estás manejando en tu artículo? Y sobre todo porque creo que es una visión intermedia, ¿sí? La del derecho económico internacional. Y hasta este momento creo que no se ha hablado nada al respecto, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente esa es mi reflexión, y ojalá y quede más confundido que nunca. Gracias. Gracias. Bueno, voy a ir respondiendo como pueda por ahí. Voy a tomar a Alberto porque es lo último que me quedó. Varias cuestiones. De atrás para adelante. La discusión de... Primero, cuando yo hablo de las insuficiencias del derecho resarcitorio, no estoy hablando yo de las insuficiencias del derecho resarcitorio en el sentido de los daños que no se demandan y demás. Esta es la base de la teoría instrumentalista del análisis económico del derecho, es la base de por qué Polinsky y Javel proponen esta idea de disuasión óptima, ¿no? Es la idea de que los daños punitivos funcionan como una herramienta para corregir esas imperfecciones del sistema, digamos, del derecho de daños, básicamente. Es decir, que yo no estoy utilizando, digamos, esto, porque hace referencia a algunas contradicciones, no están conectadas, digamos, esta no es la idea que está detrás de todos los modelos, es la idea de este modelo, que es la base de por qué se construye esa idea o ese mecanismo, lo que le llaman el multiplicador en los daños punitivos, que es lo que permite corregir esas deficiencias del sistema resarcitorio. Y de todos modos, ahí las contradicciones no, en su sistema, digamos, internamente, en el análisis que hagas de su propuesta, no hay contradicciones del tipo que vos estabas marcando. De todos modos, tu pregunta sobre, estoy mezclando porque la verdad que me he perdido un poco en los comentarios, tu cuestionamiento sobre la sanción y la disuasión, ahí no estoy de acuerdo, porque yo creo que la sanción y la disuasión no son separables, ¿no? Y ahí de nuevo volvemos con Kordech. Y ahí había otra discusión, digamos, que si se puede realmente separar la sanción de la disuasión. Y yo, el punto de partida, digamos, y este es lo que los daños punitivos y la práctica de los daños punitivos y las instituciones, te habla de las ideas de sanción y disuasión como interconectadas. Y yo creo que esto lo explico en el artículo en un momento, en donde digo, que estén interconectadas no significa que uno pueda priorizar una idea sobre la otra, que fíjate qué es lo que pasa en los modelos, el primero y el segundo, y que incluso el primero es el que claramente prioriza la idea de la sanción por sobre la disuasión, y el segundo también, y el tercero prioriza la disuasión.
pero no significa que necesariamente esto tenga, desde mi punto de vista, estar interconectadas. Y de hecho, la idea clásica del derecho de daño resarcitorio es que la disuasión es el efecto necesario. La imposición de una condena por daños punitivos, por daños, la indemnización, la imposición de indemnización por un juez, tiene el efecto secundario o accesorio, si quisieras. Esta es la discusión en la doctrina. Este era el espacio de la disuasión hasta el momento. Ahora, en temas de disuasión, hay muchísima más amplitud en lo que es la teoría clásica. Pero el impacto era digamos. La idea de imposición de una condena tiene un efecto que es justamente que indica que este tipo de conductas son merecedoras de una indemnización por daños y que hay una condena. Entonces ahí... Y parece que al revés no se da, digamos. ¿Cómo? Al revés no se da. ¿Por qué no se da al revés? Porque la sanción es lo que estamos discutiendo. La ajenidad de la sanción al derecho privado, que no pasa con la disuasión. El espacio de la disuasión, hasta de los clásicos, digamos, de la doctrina clásica, es este, que es accesorio, que es necesario. Ese es el espacio de la disuasión. Que hoy no lo tenés, por ejemplo, en el caso de Argentina, acabamos de dictar nuestro nuevo código que dice las funciones de derecho de daño son la sanción, la disuasión, la prevención y la compensación. Y tenemos acciones autónomas de prevención y disuasión. O sea que hoy la disuasión tiene un espacio equivalente en muchos ordenamientos del derecho privado a el del resarcimiento. Y la punición, en nuestro derecho por lo menos, tiene un espacio también importante en el derecho de daño. Entonces esta discusión es una discusión que no es tan, no me parece que sea tan obvia, digamos, como vos la planteas, de que la sanción y la disuasión son dos mundos separados y que entonces tengo este problema. Te diría, como acabo de decir, están interconectados y es bastante difícil poder hacer esta distinción, y para ello tenés que hacer una distinción conceptual muy fina que a la larga determinaría, la verdad que no te aportaría, digamos, mucho más que fineza conceptual de lo que es sanción o lo que es disuasión. Y que de hecho eso, hoy la verdad que no le veo, digamos, mucho sentido a esta distinción. Creo que el valor está en digamos, reconocer que están interconectados. Y el juego entre esto creo que es importante porque lógicamente lo muestran los modelos. No es lo mismo previsar la sanción por sobre la disuasión que la disuasión por sobre la sanción. Respecto de tu comentario sobre qué alternativas hay en los sistemas de origen a los daños punitivos, esta discusión no es nueva. No es una novedad. Si yo me pongo a hacer eso, no sería una novedad. Esto es lo que se empezó a discutir. Cuando se empieza a discutir la conveniencia, y es una discusión natural, y ahí sí entiendo de dónde viene tu comentario. Porque cuando se empieza a discutir qué hacemos con los daños punitivos, ¿lo incorporamos o no lo incorporamos en nuestros sistemas de origen? Las primeras discusiones de los civilistas, digamos en general, es buscar cuáles son las instituciones del derecho interno que se asemejan o que permiten solucionar algunos de los tipos de problemas que parece ser que los daños punitivos solucionan. Lo cual es la reacción lógica frente a el tomar instituciones extranjeras. Primero ver, a ver, ¿las necesitamos o no necesitamos los daños punitivos? Porque si tenemos instituciones que cubran esta función, ¿para qué nos vamos a meter en problemas? ¿No? Y estas discusiones son las que llegan a la conclusión de que no hay algo similar. Simplemente en algunos sistemas, en el enriquecimiento sin causa, permitía reflejar algunos de los temas de ilícitos lucrativos. Y depende cómo está regulado el enriquecimiento sin causa. Y acá el gran problema es de los alemanes, que son más tienen una doctrina de enriquecimiento sin causa, y se ríe Juan Carlos, que es, ¿me quedan qué? 2 minutos. Tengo que cerrar, que es súper restricto y que no les permite ver este tipo de casos. Entonces realmente ese análisis interno se ha hecho en casi todos los sistemas y llega a la conclusión de que hay algo en los daños punitivos que puede ser valioso, digamos, aportar. ¿Cómo hago? No sé cómo cerrar porque me quedan todas las discusiones. Lo que me preocupó, Jorge, algunos de tus comentarios, que en realidad yo me hago cargo de algunas de las cuestiones procedimentales en cada uno de los modelos. Aludo a el primer modelo, es un modelo que no importa un rompimiento con el paradigma individual, en donde las características de la prueba son de una manera, en donde no habría problemas, por ejemplo, con la cosa juzgada, que sí podrías tener en el segundo modelo. En el segundo modelo me ocupo del desdoblamiento del procedimiento y pongo atención en algunas cuestiones procesales importantes de lo que es la atención a probar lo que es la conducta reprochable frente a lo que es el impacto a la víctima. Es decir, sí me ocupo, no en la extensión que quisiera, que sí lo hago
en otro trabajo, digamos, pero me ocupo mucho de mostrar que ahí en uno hay un rompimiento del paradigma individual clásico y que importa todo un ejercicio probatorio de las partes y del juez que son diferentes en cada uno de los modelos. Y justamente una de las críticas más fuertes que hago del tercer modelo es esta probabilidad de no ser encontrado responsable que tiene el juez, que se tiene que acreditar y que es súper compleja, digamos, y que forma parte de la fórmula de cómo se decide esto. O sea que me meto bastante con las cuestiones procedimentales, quizás que no en la profundidad que esperabas. Y en lo que respecta al relativismo, ¿no puedo más? No. ¿No? Bueno, sí. En lo que respecta al relativismo, yo no me da lo mismo, no estoy planteando que los modelos dan lo mismo. Simplemente estoy planteando que hay diferentes interpretaciones justificadas de daños punitivos, y fíjate que los contextos, y quizás que esto es algo que no remarqué antes, porque no está bien marcado en el trabajo, yo estoy hablando de contextos diferentes, estoy hablando de un contexto colectivo del consumo y de un contexto de relaciones individuales, en donde podemos pensar que una institución tiene justificaciones diferentes y que están vinculadas al contexto en el que tienen lugar estas discusiones. Y a mí no me da lo mismo. No me da lo mismo, por eso voy profundo, lo justifico y digo, e incluso si usted acepta esto, viene con todo este bagaje de implicancias prácticas. Y estoy diciendo, si usted va con este modelo, no puede tener en cuenta todas las consecuencias prácticas de los otros y no puede aplicarlo de esa manera. El abogado que litiga en base a la sanción privada tiene que ir por todo. Es decir, tiene que probar todo lo que hace que el daño punitivo, todo lo que hace la sanción privada, digamos, la justificación del daño para obtener una condena punitiva en esa línea. Y justamente digo esto, cada uno tiene coherencia interna e implicancias prácticas. Y no dan lo mismo, por eso me ocupo de justificar y demostrar que están en juego cosas diferentes. O sea que no estoy proponiendo un relativismo, digamos, del tipo que estás describiendo. Y ahora el problema, que se ve que es un problema común, es esto de decir que hay una institución que puede ser interpretada de diferentes maneras. Y yo digo, sí, puede ser, porque todos fíjate que la solución de todos son sanciones, condenas extracompensatorias, y después te contesto eso. Son sanciones, porque eso es problemático. Son condenas extracompensatorias. En todos los casos lo resolvemos de una manera, una suma de dinero que va por sobre la compensación, en los tres casos. No sé si soy suficiente. Bueno, se agotó el tiempo.